El sol apenas se asomaba sobre las vastas llanuras rusas, cuando una sinfonía de motores, rugidos y explosiones comenzaba a tomar forma. Era el 5 de julio de 1943. Más de 12.000 tanques alemanes, los temidos Panzers, se agrupaban en las sombras de la madrugada, listos para iniciar la ofensiva más audaz jamás vista en la Segunda Guerra Mundial. Stalin había preparado su contraataque desplegando armas legendarias como el imponente Su-152 para enfrentar el terror blindado con acero y coraje. En el cuartel soviético, el aire era denso, cargado de ansiedad, sudor y determinación. Los generales revisaban mapas. La voz de Stalin resonaba entre paredes blindadas. La tierra rusa no caerá ante el enemigo. La resistencia será absoluta. En cada rincón, los soldados soviéticos ajustaban sus armas, rezaban en silencio y recordaban rostros que habían dejado atrás. Cada uno sabía que Kursk sería la frontera entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido. En el corazón de la línea de defensa, Sergei, apenas mayor de edad, observaba el horizonte, mientras corría por las trincheras con el compañero Yuri. «¿Crees que sobreviviremos?», susurró Yuri temblando y aferrando su fusil. Sergei guardó silencio. El rugido de los tanques se intensificaba. Cada segundo era una eternidad. Cada explosión en la distancia, una llamarada de destino. Los primeros disparos resonaron como relámpagos en la tierra firme. La artillería soviética, dirigida por veteranos implacables, abrió fuego antes que la ofensiva alemana pudiera tomar plena forma. Contradiciendo las expectativas nazis, Stalin había ordenado una lluvia de proyectiles sobre las zonas donde los tanques enemigos aguardaban reunirse. El suelo ruso se convirtió así en un auténtico infierno. Fosos, minas, zanjas y trampas que esperaban cada paso ciego de acero. El comandante alemán Erich von Manstein lideraba la vanguardia Panzer, convencido de que la fuerza y la velocidad aplastarían la resistencia soviética. Pero Kursk, protegida por las defensas más profundas y densas jamás construidas, se mantuvo firme, envuelta en una lluvia de fuego, metal y ruido ensordecedor. Los Panzers avanzaban, pero cada metro ganado costaba vidas, sangre y esperanza. En medio del caos, el Su-152 rugió implacable. Su disparo perforaba blindajes, derribaba torretas y sembraba terror entre las filas alemanas. Iván, artillero soviético, recordaba el rostro de su hermana mientras disparaba sin descanso desde el blindado. Por Natasha, por mamá, por los caídos. Cada disparo era una promesa. Kursk no sería tierra conquistada. En los siguientes minutos, el terreno se inundó de humo, polvo y cuerpos. El cielo, negro y rojo al mismo tiempo, presenciaba el choque de titanes. El miedo y la valentía se mezclaban en las trincheras y los blindados. Las comunicaciones entre los soldados eran interrumpidas por explosiones, gritos, mandatos, súplicas. La batalla de Kursk había comenzado como ninguna otra, y nadie podría adivinar quién viviría para contarla. Recuerda suscribirte si quieres seguir explorando cada capítulo de esta epopeya. Tu apoyo transforma este canal y permite que estas historias lleguen aún más lejos. ¿Qué escena te impacta más hasta el momento? Coméntalo abajo. Las horas avanzaban como cuchillas. Cada minuto era una eternidad. El rugido de los tanques, las ráfagas de la artillería y el grito del acero contra el acero construían la sinfonía mortal de Kursk. Más de 2 millones de soldados, cientos de miles de proyectiles y la voluntad férrea de dos mundos chocaban uno contra otro, dejando a cada sobreviviente marcado para siempre. ¿Quién triunfaría en el mayor enfrentamiento blindado de todos los tiempos? El destino de la humanidad se jugaba en esas 10 horas. La batalla apenas comenzaba. A lo lejos, el rugido de miles de motores Panzer rompe el amanecer, perforando la neblina y el miedo. Bajo la superficie,
Las minas que los soviéticos han enterrado en la noche anterior esperan como animales dormidos. Cada explosión desgasta no solo los blindados alemanes, sino la moral de aquellos que se atreven a avanzar. Las líneas de defensa no son solo trincheras. Son kilómetros y kilómetros de obstáculos, alambradas, cráteres, zanjas y trampas antitanque, cada una preparada con una mezcla de desesperación y genialidad. Mientras la infantería alemana intenta avanzar, caen bajo una lluvia interminable de balas, proyectiles y fuego lanzallamas. El propio comandante alemán, Manstein, se pregunta si esta trampa de acero y lodo no será el principio del fin para su ejército. Sin embargo, la maquinaria de guerra nazi sigue adelante, convencida de que la disciplina y la potencia de fuego acabarán abriendo camino entre el infierno ruso. Los tanques Panther y Tigers lideran la carga, confiando en su blindaje superior, pero enfrentan emboscadas y explosiones provocadas por el ingenioso despliegue soviético. Ivan, desde su Su-152, vigila el avance enemigo a través de la escotilla. El estruendo de su cañón retumba en todo su cuerpo. Sabe que tiene que elegir con cuidado cada disparo. Hay cientos de tanques, pero cada proyectil es oro. A cada impacto, un acero enemigo se fragmenta. Ve en medio del humo la silueta de un Panther en llamas. Por Natasha, por mamá o por Rusia, repite casi como un rezo. La tripulación del Su-152 apenas intercambia palabras. Solo gritos cortos y órdenes urgentes. Cada movimiento, cada recarga puede ser el último. El fragor es tan ensordecedor, tan absoluto, que por momentos Iván piensa que el mundo ha desaparecido, reemplazado por un eterno retumbar de muerte y esperanza. En las trincheras, los soldados soviéticos esperan el avance enemigo con los dedos crispados en los gatillos. Detrás de ellos, equipos de artillería disparan sin descanso. Los oficiales soviéticos recorren las filas, gritando órdenes y brindando palabras de ánimo. Entre ellos camina Olga, una enfermera que ha visto ya demasiada muerte para sus años. Mientras venda una herida, le susurra al soldado: «Aguantemos. Kursk es nuestra tumba o nuestra gloria». Olga sabe que su propio hermano lucha en algún punto de la línea y que solo la suerte separa la vida de la muerte en aquel amanecer sangriento. En uno de los instantáneos saltos al fuego, Sergei observa las ruinas a su alrededor, la tierra arrasada, los árboles desgarrados a la mitad y cuerpos de amigos y enemigos que yacen juntos, igualados por el impacto brutal del conflicto. Un momento de desolada reflexión, pero enseguida la ráfaga de explosiones le obliga a actuar. Se arrodilla junto a Yuri y con voz ronca pregunta: «¿Aún crees que los nuestros resistirán?» Yuri traga saliva, su rostro cubierto de tierra y lágrimas. «No tenemos opción. Somos parte de esta tierra. Si caemos, caemos con ella». Pero no solo las armas frenan el avance alemán. La inteligencia soviética, anticipando cada movimiento, ha tendido emboscadas estratégicas. Los radios crepitan órdenes rápidas, aparentes retiradas que resultan ser trampas mortales, zonas minadas que se transforman en cementerios de acero alemán. En el cuartel general, los mapas cambian cada hora. Nuevas líneas de defensa, nuevas posiciones tomadas a sangre y fuego, territorios perdidos y recobrados en medio de una danza mortal. Atención, si te están impactando estos relatos, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué personaje te ha emocionado más, o qué momento te ha resultado más impresionante. Suscríbete para no perderte el desenlace brutal de Kursk. Tu participación es el latido de este canal. En los cielos, la aviación alemana busca romper el bloqueo. Junker Stuka lanzan bombas de precisión, abriendo brechas momentáneas. Pero la Fuerza Aérea Soviética, prevenida y decidida, responde con cazas que surcan el aire en combates dogfight feroces. El cielo se tiñe de negro y rojo, llenándose de humo y restos de aviones que caen con estelas de fuego. Mientras tanto, a kilómetros detrás del frente, Stalin y sus generales reciben informes caóticos.
Por minutos, la incertidumbre parece reinar, pero Stalin golpea la mesa con el puño y ordena: no retroceder, luchen hasta el último hombre. Los mensajes se retransmiten a cada unidad, generando una voluntad de hierro. Cada soldado sabe que la retirada no es opción. La línea de Kursk se sostiene con vidas y destino. En el sector sur, la operación Ciudadela se ralentiza. Los blindados alemanes han avanzado, sí, pero solo para encontrarse frente a defensas cada vez más devastadoras. Las minas acaban con las orugas de los Panzers, obligando a sus tripulantes a reparar bajo fuego abierto, expuestos y vulnerables. La desesperación cunde. Algunos pelotones alemanes quedan completamente atrapados, sin posibilidad de avance ni de retroceso. Por la radio soviética, un mensaje se repite: aquí nadie se rinde. Es la hora de la verdad. Sergei, con las manos ensangrentadas y el corazón martillando, grita junto a sus compañeros, y la respuesta es unánime: ni un paso atrás. La batalla se extiende durante horas eternas. La tierra ya no es tierra. Es un mar de lodo, sangre y metralla. El olor a pólvora y carne quemada se mezcla con gritos y rezos. Algunos lloran en silencio, otros rezan, otros escriben cartas de despedida en la brevedad posible. Un comandante soviético camina entre los caídos, observa los rostros y murmura: a ellos debemos cada minuto más de libertad. Mientras tanto, el Su-152 de Iván sigue rugiendo entre explosiones y escombros. Logran hacer retroceder una columna alemana, celebran por segundos su pequeña victoria, pero enseguida comprenden que la batalla solo está comenzando. El enemigo se reagrupa y el fragor vuelve a inundarlo todo. El sol comienza a descender, pero el infierno continúa. 2 millones de hombres luchan brutalmente por cada metro de tierra. Entre el humo y las ruinas, Sergei ve a Olga, la enfermera, arrastrando a un herido lejos de la línea de fuego. Las historias individuales se cruzan y se multiplican en el corazón de la batalla. En algún punto atrás, Stalin sigue apostando al coraje de su pueblo y la tenacidad de sus soldados. En Kursk, cada minuto nacido es un milagro. Cada sobreviviente es un testigo del horror y la grandeza humana. Los tanques, una vez símbolos de invencibilidad, descansan destrozados junto a hombres que lo han dado todo. Pero la esperanza no muere. Bajo la tierra quemada, el juramento es uno solo. Nadie olvidará a Kursk. Mientras miles de soldados luchaban en las trincheras bajo un sol abrasador, detrás del frente, las fábricas soviéticas no dormían. En un esfuerzo titánico, obreros y técnicos trabajaban sin descanso para producir estos trituradores de acero, listas para ser enviados al campo de batalla y arrasar con las columnas blindadas enemigas. Iván, artillero del Su-152. Sentía la vibración brutal del cañón de 156 mm cuando se preparaba para disparar por primera vez. Al otro lado, Sergei, con su fusil en mano y la cara marcada por el polvo y la sangre, mantenía la mirada fija en el horizonte, listo para avanzar con sus compañeros. Ambos sabían que cada disparo podía cambiar el rumbo de la guerra. El estruendo de la primera descarga reverberó en el valle. Un tanque alemán, un poderoso Panzer, fue destruido en un solo disparo. El miedo comenzó a calar entre las filas alemanas. Manstein, comandante de la ofensiva, sentía que las piezas de su ofensiva se desmoronaban rápidamente. Sin embargo, la furia no cesaba y la lucha se tornaba aún más brutal. Lejos del frente, Olga, enfermera y símbolo de la resiliencia soviética, movía ágilmente entre los heridos. Sus manos firmes y su espíritu indomable recordaban a todos que no estaban solos en aquel infierno. La mezcla de humanidad y guerra formaba un contraste desgarrador. Las explosiones y el crujido constante de acero chocando se convertían en una sinfonía aterradora. Cada minuto era una batalla por la vida, y la voluntad soviética se hacía cada vez más fuerte.
Stalin enviaba órdenes precisas para acelerar la producción y el despliegue, consciente de que la victoria dependía ahora de su poderío y resistencia. No podemos permitir que avancen ni un centímetro. Retumbaba la voz de un comandante soviético mientras efectuaba maniobras con el Su-152 para interceptar las columnas blindadas enemigas. La estrategia soviética se basaba en el sacrificio, la táctica y una determinación que nadie podía romper. Mientras tanto, la aviación soviética combatía ferozmente en el cielo, impidiendo a los alemanes un apoyo aéreo efectivo. Los cielos se tornaron escenario de combates aéreos intensos, donde cada piloto luchaba con la desesperación de quien sabe que aquella batalla es decisiva no solo para la guerra, sino para el futuro de su patria. En las trincheras, Sergei y sus compañeros resistían cada oleada, compartiendo historias de familias lejanas, anhelando la paz que parecía tan distante. En medio de la guerra, la humanidad florecía en gestos pequeños, un plato de comida compartido, una palabra de aliento, una canción susurrada en la oscuridad. El avance de los Panzers, gigantes arrogantes de acero, era contenido, ralentizado, destrozado por la fuerza y técnica soviética. Cada tanque destruido, cada soldado caído, significaba una historia de valentía y sacrificio. Los minutos se convertían en horas, y las horas en una odisea interminable. Las órdenes de Stalin eran claras: resistir a toda costa y contraatacar con fuerza implacable. La producción del Su-152 se aceleró, y más de estos titanes comenzaron a llegar a la línea del frente. Representaban no solo una amenaza temible para los alemanes, sino la esperanza viva de la resistencia soviética. A medida que la batalla avanzaba, la narración se profundiza en el impacto psicológico y físico de los combates, los momentos de tensión extrema y las historias de aquellos que vivieron el infierno y la gloria de Kursk. Desde oficiales decididos hasta jóvenes reclutas, cada capítulo es un homenaje al coraje colectivo. Entonces, el rugido del Su-152 retumba en la distancia, mientras otro Panther cae bajo su poder destructivo. La guerra en Kursk no sería recordada solo por sus armas y tanques, sino por el espíritu indomable de aquellos que lucharon para que su tierra permaneciera libre. No olvides suscribirte y comentar qué escena te ha impactado más en este capítulo. Tu apoyo mantiene viva esta historia y nos permite seguir contando cada detalle de esta epopeya. La intensidad de Kursk crece y tú eres parte de esta historia. Prepárate para los próximos capítulos, donde el horror, la valentía y el destino se entrelazan en una batalla que decidirá el futuro del mundo. Pero los rusos, anticipándose al ataque gracias a la inteligencia aliada, habían preparado una defensa en profundidad que se extendía por más de 300 kilómetros. Más de 300.000 civiles cavaron trincheras, plantaron cerca de 1 millón de minas antipersonal y antitanque y construyeron fortificaciones que harían sangrar cada intento de avance alemán. La artillería soviética, compuesta por formidables obuses M1937 de 152 mm con fuego coordinado infalible, esperaba lista para desgastar al agresor antes del inevitable contraataque. Sergei y Yuri, ahora curtidos por la lucha, se movían entre esas trincheras que se convirtieron en su hogar y campo de batalla. Mientras tanto iban desde su Su-152, monstruo de hierro con un cañón brutal, acechaba el avance alemán. Cada disparo suyo era un ruido atronador que castigaba al enemigo y levantaba el ánimo soviético. El general von Manstein, observando cómo sus fuerzas se desangraban en cada metro ganado, trataba desesperadamente de reagrupar a sus hombres y blindados. Pero la combinación de la tenacidad soviética, el uso estratégico de los Su-152 y la superioridad táctica comenzaron a revertir la situación. En los cielos,
Cazas soviéticos y alemanes libraban combates frenéticos, se jugaban más que el control aéreo, se jugaban la vida de millones abajo en tierra. Los Junkers Stuka alemanes caían presa de los disparos precisos de los Yakovlev soviéticos y la protección antiaérea desde tierra, minando la eficacia alemana. La noche traía breves intervalos de silencio, donde en las trincheras resonaban relatos de familia, promesas y miedos compartidos. Olga, la enfermera, atendía cuerpos destrozados, recordándoles a todos que detrás de la guerra había humanidad que no podía ser destruida. Las órdenes de Stalin eran claras: resistir, desgastar y contraatacar con fuerza total. Y así, el 12 de julio, llegó la contraofensiva soviética, la Operación Kutuzov y la ofensiva en Belgorod-Kharkovia, abriendo nuevos frentes para asfixiar al enemigo. Los tanques Su-152, con su poderío demoledor, lideraban la carga implacable. Iván disparaba bajo un fuego cruzado infernal, sintiendo cada sacudida como un latido del corazón. Por cada tanque alemán destruido, el espíritu soviético se fortalecía. La humanidad, entre el horror, brillaba en pequeñas acciones. Soldados que compartían su ración de pan, palabras de apoyo entre compañeros y la eterna esperanza de ver el amanecer en libertad. En tanto, en el cuartel general, Stalin y sus generales estudiaban cada movimiento, planeando golpes decisivos para desbaratar la ofensiva enemiga. Con el paso de las horas y días, la batalla se tornó en un escenario apocalíptico. Las fuerzas alemanas, aunque feroces, no podían superar el muro de acero y voluntad que representaban los defensores soviéticos. Los números y la artillería pesada eran ahora del lado rojo. Una descarga brutal del Su-152 terminó con una columna Panther atrapada en su avance. Las explosiones iluminaban la noche y el suelo temblaba con el estruendo. Era el símbolo del contraataque imparable. No olvides suscribirte y comentar qué momentos te han conmovido más hasta ahora. La historia de Kursk es un legado de coraje y sacrificio que vive en cada palabra. El capítulo concluye con un poderoso llamado a la acción, invitando a vivir y compartir la epopeya de la batalla que cambió el curso de la guerra y selló un destino para el mundo entero. ¿Estás listo para seguir acompañándonos en la historia que el acero y la sangre escribieron? El cuarto ejército Panzer y la división Panzer SS lideraban esta ofensiva organizada con ferocidad y precisión. Su objetivo: romper la línea soviética, avanzar hacia Kursk y sellar la victoria que Hitler ansiaba, pero el Ejército Rojo estaba preparado. El quinto ejército de guardias de tanques, reforzado y resuelto, se plantó con determinación inquebrantable. Sergei y Yuri, curtidos por el combate, se preparaban para enfrentar una avalancha de acero y fuego en un enfrentamiento brutal. Los minutos eran eternidades, mientras cientos de tanques Tiger, Panther y T-34 emergían y se encontraban en un choque ensordecedor. Explosiones desgarraban el aire, impactos de proyectiles destrozaban blindajes y el terreno vibraba con el estruendo de la guerra. Iván, desde su Su-152, acompañaba la batalla con disparos precisos que derribaban enemigos y levantaban el ánimo de sus camaradas. La coordinación entre la infantería, la artillería y los blindados era clave para mantener la posición. Entre el caos, las comunicaciones se volvían instantes de desesperación y oportunidades. Los comandantes soviéticos maniobraban para aprovechar cada debilidad enemiga, mientras Olga atendía sin descanso a los heridos, dando lo último de sí entre el olor a pólvora y sudor. Von Manstein observaba cómo la ofensiva comenzaba a estancarse. Las pérdidas alemanas se acumulaban, su moral descendía y la resistencia soviética parecía indestructible.
El agotamiento y la confusión empezaban a dar paso a la retirada controlada. Mientras tanto, en Moscú, Stalin y su alto mando planeaban la contraofensiva. Era hora de dar el golpe final, aprovechando la fatiga y la vulnerabilidad del enemigo. La batalla en Prokhorovka se transformó en un infierno de acero donde cada tanque destruido era un símbolo de sacrificio y cada soldado caído una historia de valentía. Entre líneas, se tejen momentos de humanidad y fraternidad entre soldados, mostrando que incluso en la guerra, la esperanza y la solidaridad pueden florecer. El fin de la ofensiva alemana acercaba el ocaso de un capítulo oscuro y el amanecer de la liberación soviética. Pero el precio había sido alto y las heridas abiertas permanecerían para siempre. Si estás disfrutando esta historia épica, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Comparte tu escena favorita y ayúdanos a mantener viva esta memoria de coraje y resistencia. Este capítulo no solo detalla eventos, sino que pone rostro y alma a la historia que cambió el rumbo de la guerra. ¿Preparado para seguir con el capítulo final y descubrir cómo se selló el destino de Kursk? El cuarto ejército Panzer de Hermann Hoth y la división Panzer SS se posicionaban para un avance masivo, decididos a romper la férrea defensa soviética que había resistido días de bombardeos y combates implacables. El terreno rugía con el movimiento de miles de hombres y tanques, cada uno con la misión de cambiar el curso de la batalla y de la Segunda Guerra Mundial. Sergei, ahora un veterano marcado no solo por cicatrices físicas, sino por el peso de haber visto a tantos caer, se unía a la preparación para el contraataque soviético. Su mirada seguía al horizonte, donde las masivas máquinas enemigas se aproximaban. La mezcla de miedo y determinación era un combustible que alimentaba su coraje. Los blindados alemanes, orgullosos símbolos de la ingeniería nazi, avanzaban con fuerza, pero se encontraron con una trampa mortal. Las tropas soviéticas, desplegadas estratégicamente, no solo usaban sus cañones ISU-152, sino también la geografía, minas y trincheras especialmente diseñadas para maximizar el daño a la pesada maquinaria enemiga. Iván, en su ISU-152, disparaba con precisión letal, cada proyectil un mensaje inequívoco de resistencia. El estruendo del cañón se mezclaba con los gritos de guerra y el ruido del acero al colisionar. La batalla de Prokhorovka no era solo un enfrentamiento físico, era un duelo de voluntades inquebrantables y estrategia refinada. Mientras tanto, en las trincheras, Olga corría entre los heridos, su rostro manchado por el sudor y la sangre ajena, dando esperanza y soporte. Cada persona en el campo de batalla, aunque en medio de la destrucción, mostraba destellos de humanidad y solidaridad. Desde Moscú, Stalin y su alto mando seguían el desarrollo del combate con atención absoluta. Entendían que la ofensiva alemana llegaba a un momento crítico. Los informes indicaban una lenta pero firme resistencia soviética que desgastaba inexorablemente al enemigo. El quinto ejército de guardias y el quinto ejército de tanques, reforzados y animados por la defensa implacable, comenzaron una serie de maniobras que buscarían atrapar y destruir las columnas blindadas alemanas. En este terreno devastado, el destino se decidiría por cada disparo, cada movimiento, cada decisión táctica. El choque fue épico. Cientos de tanques se enfrentaron cara a cara en una batalla de titanes. Las explosiones iluminaban el día y la noche, y el terreno vibraba bajo el peso del acero y la muerte. La furia y el sacrificio estaban impresos en cada ceniza y cada suspiro que escapaba entre el humo. Von Manstein, observando con frustración cómo su vanguardia era contenida, buscaba desesperadamente una forma de reorganizar sus fuerzas para mantener el avance. Pero el desgaste y las pérdidas crecientes minaban la moral y la capacidad de maniobra alemana. El uso combinado de artillería pesada soviética,
tanques Su-152, y las tácticas de desgaste comenzaron a inclinar la balanza. Más de 6.000 tanques, más de 3.000 aviones participaron en este monstruoso encuentro. La Luftwaffe enfrentaba una imposible tarea frente a la abrumadora superioridad aérea soviética. Enfermeros como Olga y camaradas como Sergei no solo luchaban contra el enemigo, sino contra el cansancio, el temor y la desesperación. El precio de la victoria era alto, y las calles de Kursk se teñirían para siempre con el sacrificio de hombres y maquinaria. A medida que la ofensiva alemana comenzaba a retroceder lentamente, la esperanza se encendía en los corazones soviéticos. Los planes de Stalin para lanzar una contraofensiva generalista se acercaban a su cumplimiento. Esta etapa de la batalla mostraba que ningún blindado ni plan podían vencer la voluntad y la estrategia de un pueblo dispuesto a todo para defender su tierra. Si esta historia te atrae y quieres que sigamos contando con la misma intensidad, suscríbete y comenta qué episodio te ha tocado más. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta memoria. Este capítulo es un homenaje a la resistencia indomable y a la fuerza invencible del espíritu humano que emergió del acero y del fuego en Kursk. Los días siguientes al inicio de la ofensiva fueron un infierno en la estepa rusa. Los Panzers, encarnación del poderío nazi, se enfrentaron a un muro rojo impenetrable. Minutos que parecían horas, explosiones que iluminaban el día y la noche, y un ruido ensordecedor de acero contra acero acompañaron cada avance, cada retirada. El epicentro de esta lucha fue la batalla de Prokhorovka el 12 de julio. El mayor enfrentamiento de blindados de la historia. Allí, cientos de tanques T-34 y Su-152 soviéticos se toparon con una avalancha de Panthers y Tigers alemanes. El impacto fue brutal y decisivo, definiendo la suerte del saliente. Mientras las pérdidas alemanas crecían, la moral comenzó a flaquear. Los soldados soviéticos, con una determinación alimentada por la defensa de su patria, resistían y contraatacaban con feroz voluntad. Los relatos humanos emergían en medio del caos. El miedo, el coraje y la esperanza se entrelazaban en cada rincón de la batalla. En Moscú, mientras tanto, Stalin y sus generales preparaban la contraofensiva Kutuzov. Conscientes de que la derrota de la ofensiva nazi no solo era posible, sino inminente, movilizaron refuerzos, armamento y estrategias que encaminarían la lucha hacia una victoria histórica. Personajes como Sergei, Iván y Olga encarnaban el espíritu colectivo. Iván, desde su Su-152, sembraba terror en las filas enemigas. Sergei lideraba sus tropas con valentía y Olga, con su compasión inquebrantable, salvaba vidas y alimentaba la esperanza. Este primer segmento plantea la tensión máxima, los sacrificios y la preparación para la gran contraofensiva soviética, con imágenes vivas que llevarán al público a la inmersión total. No olvides suscribirte y comentar qué escena te ha impactado más. Tu participación es fundamental para que esta historia siga viva. Las fuerzas del Ejército Rojo, mejor equipadas y con la moral alta, avanzaron más de 150 kilómetros en cuestión de semanas. Ciudades clave como Orel, Belgorod y finalmente Kursk fueron reconquistadas entre intensos combates. Tanques Su-152 y T-34 rompían líneas enemigas, mientras la infantería y la artillería soviéticas aseguraban la ocupación. Iván, Sergei y Olga protagonizaban esta etapa final con actos de heroísmo cotidiano. Iván, con su poderosa artillería de 152 mm, destruía blindados enemigos con precisión letal, convirtiéndose en leyenda entre sus compañeros. La supremacía aérea soviética se confirmaba decisiva, anulando gran parte del apoyo que la Luftwaffe podía brindar y facilitando el avance terrestre. Pilotos valientes y temerarios libraban combates aéreos cruciales, asegurando la cobertura para las tropas terrestres. En cuanto la resistencia alemana comenzó a quebrarse,
la alegría y el dolor coexistían. Los soldados soviéticos lloraban a sus muertos, honraban a los caídos y celebraban cada metro recuperado. El Kremlin recibía informes constantes. La ofensiva triunfaba, el enemigo retrocedía y la victoria se vislumbraba en el horizonte. Stalin coordinaba los últimos esfuerzos para asegurar la estabilidad y expansión del territorio liberado. El capítulo llega a su punto culminante con la reconquista definitiva de Kursk, un símbolo de la resiliencia soviética y el principio del fin para la Wehrmacht en el este. Si esta épica batalla te ha conmovido, suscríbete y comenta cuál fue tu momento favorito. Mantén viva la memoria de quienes lucharon y vencieron. Este homenaje a la batalla de Kursk no solo relata hechos, sino que celebra la fuerza humana y la determinación frente a la adversidad. Gracias por acompañarnos en esta historia que cambió el curso de la historia mundial. Hasta la próxima, donde seguiremos contando relatos que tocan el alma y enseñan el valor del coraje.